Ahora, no todos miel sobre hojuelas. Titular, mire. Caos en la delegación cubana. Revelan fuga masiva de atletas antes del cierre de Santiago 2023. Se trata de 7 deportistas cubanas que no volvieron a la villa panamericana y que de la cual no se conoce su paradero. Y no es además un hecho aislado. Ya son 60 las deportistas que durante este año no han regresado, ¿cierto?, a Cuba tras representar a su país en alguna delegación internacional. Habló de esto el subsecretario del Interior. Escuchémoslo. Sí, yo sería prudente antes de calificar la situación. Hay que recordar que los deportistas que han participado en los Juegos Panamericanos a través de las distintas delegaciones tienen una visa que les permite, digamos, su permanencia en Chile por 90 días. Y por lo tanto ellos están en una situación legal desde el punto de vista migratorio. Perfecto. En el país por un periodo bastante más prolongado que este. Incluso esa visa permite renovarse por 90 días más. Por lo tanto, su condición migratoria hoy día es completamente regular. Y por lo tanto sería prudente de fijar, digamos, un calificativo de la situación de esos. Hablar de fuga es erróneo, entonces. Yo diría que hay que ser prudente antes de calificar esto como una fuga. Lo que yo puedo decir es que esos deportistas tienen una visa para su permanencia regular en Chile que dura 90 días y están dentro del ejercicio de esa visa. Claro, entonces el subsecretario Monsalve, en términos estrictamente formales, ya no están en ningún momento ilegales en nuestro país, ni irregulares en nuestro país, están dentro del plazo que establece sus visas para que ellas estén en Chile. Bárbara Figueroa, como secretaria general del Partido Comunista, tengo que preguntarle por esta situación. Ya son no solamente estas deportistas que en Chile se han quedado o no han vuelto con su delegación, sino que 60 en el mundo las que prefieren quedarse fuera de Cuba para no volver a la isla. ¿Cuál es la visión del Partido Comunista de esta realidad que nos muestran estas deportistas? Bueno, yo creo que eso mucho tiene que ver con la condición en la que se encuentra la isla hoy día. Cuba está pasándola muy mal, muy mal. Y no por nada, una de las últimas declaraciones de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, una vez más, ha señalado solo con 2 votos en contra que hay que terminar con el bloqueo. Entonces, si uno dijera, mira, esto es inexplicable, no es inexplicable, porque Cuba vive una situación muy compleja. Haber sido declarado dentro de los países terroristas nuevamente por parte de Estados Unidos también ejerce mayor presión a ese bloqueo que ya existe. Y por lo tanto, ¿quién es uno para poder decir, no, mira, estas chicas, no sé, que son antirrevolucionarias o no sé qué? No, creo que hay que estar en los zapatos de aquellos, pero también creo que hay que hacerse cargo de lo que es un desafío ya de la humanidad. Y es que no es posible que tengamos centenares de resoluciones de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas en este caso particular, ¿no?, solicitando el fin al bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y eso no tenga ninguna implicancia. Es decir, es un antecedente más, un legajo más dentro de tantos legajos de Naciones Unidas. Creo que ahí hay un elemento que, por lo menos a nosotros, como partido, nos parece que es necesario poner en el centro, ¿no? Más que hacer un juicio respecto de que si bueno es malo, si bueno, claro, que estas chicas, creo que ahí uno tiene que ser muy, no solo prudente respecto de los antecedentes que señala el subsecretario, sino que también de las condiciones de vida que tienen hoy día los chicos y chicas en Cuba. El que ellas aprovechen la instancia de estar representando a Cuba, ¿cierto?, en el exterior, para quedarse fuera de Cuba, para no tener que volver a la isla, habla también un poco de la falta de derechos que se vive hoy día en la isla. Hoy día se atenta contra, por ejemplo, la libertad en Cuba a sus ojos. Es que yo creo que yo sería muy cuidadosa, porque aquí estamos hablando no necesariamente de un problema de que no hay posibilidad de salir de Cuba. En Cuba no hay restricción para que tú entres y salgas hoy día. Por lo tanto, no es un problema de que, mira, están arrancando, entre comillas. No, claro. Yo ahí sería cuidadosa de no llegar hasta ese juicio, porque creo que o sea, tendríamos que conversar con las chicas para saber qué es lo que está ahí, ¿no? Pero, insisto, creo que gran parte de esto tiene que ver con la condición permanente, por décadas, de bloqueo que ha vivido Cuba. Y que eso no afecta, no es que sea un problema declarativo, es una cuestión que finalmente tiene impacto concreto, pese a que mira de lo que estamos hablando.
Estamos hablando de competidoras, ¿no?, de deportistas que vienen representando a Cuba. Sí. Y que no es que mañana vayan a dejar de ser cubanas, ¿no? Sí. Entonces, mira lo paradojal del debate finalmente, ¿no? O sea, eso demuestra la complejidad de estas políticas de bloqueo contra los estados que finalmente tienen una repercusión tan humana también en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Juan Carlos, ¿qué visión tienes tú respecto de esto que nos plantean estas deportistas cubanas y que otras 60, ¿cierto?, durante el año también han incurrido? ¿Qué es lo que ves? Lo que pasa es que yo no creo que estas niñas estén arrancando el bloqueo, ¿eh? Están arrancando de una dictadura, de una economía desastrosa, de una situación terrible que todos conocemos y que entiendo que al Partido Comunista de Chile le moleste que uno lo pueda decir, pero es algo que está ultra acreditado, la situación que hay en Cuba. Pero aquí entendamos por qué se habla de una fuga. ¿Por qué se habla de una fuga? A pesar que la prevención que hace Monsalve. Porque ellas no andan solas, andan con un guardia que vigila que la delegación llegue entera y se devuelva completa. Porque se le han arrancado ya 60 personas en el año. Y se arrancan por las condiciones de vida que tienen. Así de sencillo. Ponerle más adorno es una cosa infructuosa, innecesaria. Es una fuga porque en su delegación hay unos guardias encargados de cuidar lo que no se arranquen. Eso es. De eso se están arrancando. No es que fueron al mall a ver una película, a tomarse un helado y que después no quisieron volver porque se entretuvieron. No, esta es gente que está prácticamente buscando un asilo político. Yo creo que aquí lo que está por verse, esto suena como casi anecdótico, simpático, pero es una situación bien compleja. Del punto de vista humanitario es muy compleja, pero el punto de vista político, legal también es súper complejo. Porque ¿cuál es el estatus de estas niñas ahora en Chile? ¿No? Están con una visa por 90 días, pero claramente ya no tienen pasaje de vuelta, ¿ya? Y si lo quieren, no creo que quieran un pasaje de vuelta a Cuba. Van a querer un pasaje a cualquier otro lugar o permanecer acá en Chile. Yo realmente creo que en esto hay que ser responsable en las declaraciones, pero tampoco ponerse una venda delante de los ojos. Y ciertamente creo que lo que debiéramos hacer nosotros, no sé si el gobierno lo irá a hacer, porque el gobierno es proclive finalmente a esa ideología, no sé si finalmente ellos van a buscar un arreglo para que estas niñas vuelvan para allá, las van a dar asilo político, les van a dar protección o hacer una fundación, no tengo idea. Pero es un problema grave. Pero no ocurre simplemente porque hay un bloqueo de Estados Unidos, que ciertamente el bloqueo nunca es bueno, pero claramente la situación de primera facie que hay ahí, prima facie, es la situación política y de derechos humanos que hay en Cuba. Sí, bueno, uno de los mensajes que le entregó el presidente Boric al presidente Biden cuando se reunieron fue retirar a Cuba de la lista de países terroristas y terminar con el bloqueo que afecta a la isla desde hace tanto tiempo. Si estas deportistas pidieran asilo político, Bárbara, ¿el Partido Comunista estaría por dárselo? Es que yo creo que no hay que, así como no comparto, digamos, que acá se diga que esto es arrancar de la dictadura, porque eso es presuponer y ponerse, digamos, en una... O sea, es interpretar a alguien con quien tú no estás dialogando y que, por lo tanto, poner palabras en su boca no corresponde. Me parece que tampoco hoy día es el minuto para poder decir, no, mira, aquí tiene que ocurrir lo siguiente. No, yo ahí me quedo con las palabras del subsecretario. Prudencia ante todo, insisto, una situación que es dramática. Sí. Yo quisiera saber cómo actuaría cualquiera, de derecha o izquierda, si permanentemente te están impidiendo generar negocios, establecer por ejemplo, tener combustible para poder abastecerte, tener condiciones básicas de electricidad. Yo quisiera ver si tendríamos el mismo planteamiento. Como eso no lo vive Chile, y no solamente porque seamos una democracia, sino que porque no tenemos la presión de otros estados, entonces, o no tenemos un bloqueo como el que vive Cuba. Entonces, a mí me parece que ahí nosotros sí tenemos que ser súper prudentes, insisto. Rodrigo Rodríguez, ¿qué mirada tiene usted de esto que nos plantean estas deportistas? Sí, yo, si bien comparto gobierno por ser del Partido Liberal con Bárbara, que es del Partido Comunista, aquí yo sí primero soy liberal antes que de gobierno. Y el Partido Liberal defiende los derechos humanos, que los derechos humanos son los derechos civiles, políticos y sociales. Y en materia de derechos civiles y políticos, Cuba es una dictadura. Y aquí, aunque Bárbara disienta conmigo, yo cito informes de Human Rights Watch, que son los mismos informes que utilizamos para denunciar lo que ocurría con la represión en Chile el año 2019. Y Michelle Bachelet, una entrevista del 16 de julio del año 2021. Libertad de expresión no existe en Cuba, detenciones arbitrarias hay en Cuba, encarcelamiento sin debido proceso hay en Cuba, represión y castigo de cualquier forma de disenso y crítica pública hay en Cuba,
Bachelet dice que hay uso excesivo de la fuerza con quienes protestan y personas con paradero desconocido. Entonces yo entiendo que Bárbara defiende el Estado de Cuba porque efectivamente hay un problema de un bloqueo, pero eso no es lo que explica la dictadura que existe en Cuba. Entonces, por tanto, es de todo entendible que los deportistas y las deportistas de Cuba prefieran, y tomando las palabras de Monsalve, hay que determinar qué es lo que ocurre y realmente por qué se quedan. Pero si se quedan porque en verdad no quieren volver a Cuba, es total y plenamente entendible. Porque Cuba no es una democracia, sino que es una dictadura. Le duela a quien le duela. Bárbara, ¿algo que decir respecto a lo que dice Yo Rodrigo? insisto, aquí estamos partiendo de un prejuicio, literalmente. Estamos partiendo de la base que lo que motivó esta respuesta o lo que ha motivado la acción de no volver con la delegación o no tener paradero conocido hasta ahora de estas deportistas, tiene que ver con un juicio al régimen político. Eso me parece que es extremar demasiado el argumento. Sí. No digo que no lo podamos debatir, pero me parece que es poner palabras en la boca de quien no está hablando. Y no me parece justo entonces que se trate de encasillar en ese debate. Mauricio Daza. Ya, olvidémonos de los 7 deportistas cubanos. Supongamos que no existen. Supongamos que no existen. Ok. Cuba es una dictadura que viola los derechos humanos de sus habitantes en forma sistemática y generalizada. Que no quepa duda. Lo primero. Lo segundo, Cuba sufre un bloqueo brutal por parte de Estados Unidos que afecta no a la élite que gobierna, sino básicamente a su población. Y sufren condiciones que son extremas, producto de ese bloqueo que no ha producido ningún efecto en darle mayor espacio de libertad y derecho a la población de Cuba, ninguno. Por lo tanto, sostener que es una dictadura y afirmar también que el bloqueo que sufre es un bloqueo injustificado y que debe terminar son dos afirmaciones completamente compatibles. Respecto de los deportistas cubanos habrá que ver. Nosotros no sabemos ni podemos hablar por ellos. Hay que ver si es que ellos finalmente piden refugio o vuelven. Pero ese no es el problema. Esto pone foco en aquello. Y ojo que el presidente Boric en esto yo creo que ha sido aceptado. En este mismo sentido. Él ha señalado violación de derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Lo ha dicho con claridad y lo ha criticado. Pero a su vez, cuando va con el presidente Biden, le dice, ¿sabe qué? Ponga término a esto. Además, más restricciones por considerar de que Cuba es un país que de alguna manera apoya el terrorismo. Eso, insisto, es un castigo colectivo, el cual finalmente es inútil y genera un perjuicio muy grande para quienes son víctimas también de esta dictadura. Muy bien, con esa reflexión final nos vamos a una pausa. Regresamos de inmediato con más Tiempos Violentos acá en Vía X. No se vayan.